Entonces, dirán, estas fiestas son paganas, vienen de un contexto pagano, el día de San Valentín y todo eso. Pero es como la Navidad. La Navidad viene de un contexto pagano también. Pagano. Todos lo tienen de mala muerte, de mal testimonio estas festividades. Pero nosotros como cristianos y creyentes aprovechamos esas dos ocasiones para predicar del amor de Cristo. Para predicar del amor de Cristo. En Navidad hacemos alusión o recordamos el nacimiento de Dios hecho carne, que vino a la tierra con un solo propósito: redimir a la humanidad de su pecado. Nada más, nada menos. Vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy, por ser día del amor y la amistad, les vengo a compartir el amor que nos tuvo ese Dios que se encarnó por toda la humanidad. En esta tarde quiero leerles un versículo bíblico que se encuentra en San Juan 3:16, muy conocido. Todo el mundo lo conoce. Y hasta los chavalitos yo creo que ya lo conocen. El mentado Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí hay varios aspectos fundamentales de la fe del cristianismo. Un Padre, Dios, un Hijo que fue enviado por el mismo Padre con el propósito que ya le comenté: venir a salvar al mundo de la condenación eterna. Muchos piensan de que como Jesús vino a morir en una cruz del Calvario, todos se salvan. Y no todos se salvan. No todos se salvan. Ese es un aspecto donde la gente tiene una mala interpretación bíblica de eso. Porque si Jesús, es cierto que la Biblia dice que Jesús murió por todos y cada uno de los pecadores, pero no todos se salvan. No todos se salvan. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, sale un narrativo del joven, del rico y Lázaro, donde Jesús, muchos dicen que es parábola, pero no es parábola. Es una historia real donde Jesús da a conocer los dos aspectos que tiene el ser humano, los dos fines que tiene el ser humano: la salvación eterna y la condenación eterna. Uno, en este caso el mendigo, se fue al seno de Abraham directamente, y el rico se fue al infierno. Esa es la historia más real que nuestro Señor Jesús dejó en su palabra de Dios. Jesús habló más del infierno que del cielo, dando a entender de que el infierno es real y la condenación es real y es eterna. Nosotros somos seres eternos. Nuestra alma es eterna y va a depender de Dios, y claramente de nosotros tenemos responsabilidad en nuestra salvación. De nosotros no depende la salvación, sino solo de Dios. Nosotros somos recipientes de la gracia de Dios, la cual, siendo pecadores, todo mundo, porque desde que nosotros nacemos, traemos el pecado de Adán. Entonces, con el objetivo, Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, dice el texto, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hablamos de vida eterna y hablamos de condenación eterna, que solo en nuestro Señor Jesucristo la tenemos. Pero algunos se quedan nomás en ese versículo, ¿verdad? Claro, ese versículo a todo el mundo le encanta, citándolo solo, sí, pero se olvidan del contexto, porque el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El Evangelio es gratuito. El Evangelio es gratis, el Evangelio es para todo el mundo. Las buenas noticias son para todo el mundo, el Evangelio. Pero entonces, todo el mundo va a ser salvo. No. Porque ahora va a depender de tu responsabilidad aceptar el Evangelio. Aceptarlo. Entonces, el versículo 17 dice que vino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18, el que en él cree, dice, no es condenado. El que en él cree, pero ¿en qué vamos a creer? En ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que murió por todos nuestros pecados, que murió, que vino a encarnarse, a hacerse hombre, porque no podía un ser humano simple, lleno de pecado, morir por los pecados del mismo ser humano. Tuvo que ser Dios mismo, encarnado, que tuvo que venir a morir por nosotros. Nadie más podía hacer ese sacrificio. Y fue una vez y para siempre, nada más. Jesucristo murió hace 2000 y pico de años, una vez y para siempre, para que hoy pongamos nuestra fe en él. ¿Qué es la fe? Nosotros no miramos a Jesucristo. Nosotros no miramos, nosotros creemos por fe de que Él murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día. Que Dios lo resucitó al tercer día. Nosotros creemos por fe, porque nosotros no miramos a Jesús, nosotros no tuvimos en ese momento tan especial que ocurrió una vez para siempre. Mira qué tan maravilloso es ese sacrificio o el nacimiento de Jesús. ¿Cómo se divide la historia? Si me pueden decir, yo le doy una fecha cualquiera y dicen antes de Cristo y después de Cristo. Entonces vemos la importancia de Jesucristo para toda la humanidad. Es un hecho que no se puede comparar con nada. Entonces en este texto, el versículo 18 dice que el que en él cree pone su confianza en Jesucristo. Pone su confianza en Jesucristo, no es condenado. No es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado en tiempo pasado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas de la luz. Y esa es la condenación. Esa es la condenación. Yo estudiando esto, y estudiando la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Que un cristiano, un creyente no la puede cometer. Estudiando eso, yo concluía de que la blasfemia contra el Espíritu Santo es resistirse a la gracia de Dios, resistirse al Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces no se le ha predicado el Evangelio? ¿Cuántas veces ahora el Evangelio se predica por todas las redes sociales, televisión, radio, personalmente, así como lo estoy haciendo yo? ¿Y qué es caer de la gracia? O resistir a esa gracia cuando Dios te ha llamado. Cuando Dios te ha llamado y vos resistir de que yo no quiero resistir el Evangelio. Y son buenas noticias de salvación. Nosotros no podemos poner nuestra esperanza, nuestro tiempo, nuestra vida en cosas materiales, porque esto se va a caer, esto es temporal, pero la vida eterna es eterna, como nuestra alma es eterna. Y Dios vino a salvar nuestra alma, nuestro Señor Jesucristo vino a salvar nuestra alma. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, y esto, el que no cree, implica muchas cosas. No es simplemente creer que Jesucristo vino y murió en una cruz del Calvario, fue sepultado y fue resucitado al tercer día. No es simplemente creer eso, es cambiar totalmente nuestra manera de pensar. Arrepentimiento significa ir caminando y detenerse y regresar. Ya no vayan haciendo lo que antes hacían. Cambiar de mente.
cambiar de naturaleza. Jesucristo le dijo a Nicodemo que es necesario volver a nacer. Y un religioso como Nicodemo, que se sabía toda la Torá, toda la ley, le preguntó: ¿cómo es eso? ¿Acaso tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre? Le dice. Pero ¿cómo tú, siendo maestro, no vas a saber eso? Y Jesús estaba hablando de un nuevo nacimiento. Pablo a los Corintios le dice: lo que está en Cristo no es la criatura, es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Entonces, cuando creemos en Jesucristo, en su obra redentora, y ponemos nuestra confianza en Él, automáticamente Dios, el Espíritu Santo, va a venir y nos va a sellar, nos va a poner un sello, que vamos a ser propiedad de Dios. Vamos a ser propiedad de Dios. Solo con tener nuestra confianza en Jesucristo. Nada más. Nada más. Y cambiar. Ir cambiando periódicamente nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar y todo eso. Hay algunos que dicen que duro es andar en el Evangelio, y sí es duro. Por eso es que muchos no dilatan en una iglesia. Muchos no dilatan en una iglesia porque el costo de seguir a Jesucristo es duro. Es duro. Si Jesucristo mismo padeció muchas cosas, y Jesús dice que seamos como Él fue aquí en la tierra. Dios dice: sed santo porque yo soy santo, le dice a su pueblo. Es duro. Te van a vituperar, te van a tratar de loco, todo, van a decir cualquier cosa. Pero gloria a Dios porque sufrimos por Cristo. Sufrimos por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Las obras del ser humano sin Cristo son malas. El corazón solo está inclinado a hacer la maldad, nada más. No, el hombre natural no tiene libre albedrío, es mentira. El libre albedrío ya nosotros adquirimos cuando nosotros creemos en Jesucristo. Porque el ser humano sin Cristo solo está inclinado a hacer la maldad, nada más. Un hombre que hace una buena obra es un hombre malo que a veces hace obras buenas. Cualquier tipo de obra buena. Da algo, qué sé yo, ayuda a una ancianita a cruzar la calle. Esas son obras buenas que hace un ser humano malo, de naturaleza mala, nada más. Porque dice, porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece lo bueno. Aborrece lo bueno. Aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean reprendidas. Eso es lo que no quiere el ser humano, que sus obras no sean reprendidas. Porque cuando venga Cristo con su palabra le va a decir: mira, vos estás mal, vos estás fornicando, vos sos un mentiroso, vos sos un mal hablado y todo eso. Pero por eso es que no quiere el hombre venir a Cristo. Y si no es por una obra del Espíritu Santo, por medio de la predicación de la palabra. Por medio de la predicación de la palabra. Entonces, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Son hechas de Dios. Entonces, el ser humano natural siempre va a hacer cosas malas. Pero para eso vino el Hijo de Dios. Para eso vino el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Y qué fue lo que padeció nuestro Señor Jesucristo? En Isaías 53, dice, ya para terminar. Despreciado y desechado, dice, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, dice. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, dice. Y en verdad, Jesucristo nadie lo estimó. Nadie lo estimó. ¿Pidieron a quién? Así piden ahora la gente. La gente siempre sigue pidiendo a Barrabás y más Jesucristo. Siempre están gritando: liberen a Barrabás, crucifíquenlo a Jesucristo, porque no quieren que su obra vengan a la luz. No quieren. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo eso pasó en nuestro Señor Jesucristo. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su veneración, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fue un hombre perfecto, un varón perfecto, que solo él y nada más él tenía que morir en la cruz del Calvario. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá de todo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónanos, porque no saben. Y hoy en día sí. Y Jesús siempre estaba en él. Padre, perdónanos, porque no saben. Así el hombre murió. Así fui yo una vez. Pero gracias a Dios que abrió los ojos de mi entendimiento. Y hoy predicamos a que la gente crucificada. Que el mundo lo rechaza hoy en día. Lo rechazó hace 2000 años también. Y nos llamarán locos. Se pondrán malos algunos. Pero esta obra no va a parar. Esta obra no va a parar. El diablo no prevalecerá con la iglesia. Esa es una promesa. Y la promesa también que Jesús nos ha dado es la vida eterna. Es la vida eterna. La cual, si Dios te escoge y tú sigues resistiendo la gracia de Dios, pues solo te llevará a un camino al infierno. Pero si algún día de esto, yo no sé. Nosotros solo predicamos la palabra de Dios, pero no sabemos qué día ustedes en una iglesia, en una campaña, ustedes van a doblegarse al poderío de Dios, al señorío de Dios. Yo no lo sé. Ya la semilla fue plantada. Ahora toca que otro la riegue. O tal vez yo la estoy regando en este momento, tal vez en esta semana fueron a un culto, los invitaron. Pero ahora yo estoy regando, estoy plantando la semilla, nada más. Pero Dios es el que da el crecimiento. Así que no sé si lo voy a volver a ver. No sé si le van a volver a predicar el evangelio. No sé, yo no sé nada. Yo solo sé que no sé nada, como dice Dios. Que el Señor le bendiga grandemente.